transformados por la fe hoy, alimentándonos con la palabra de Dios. Saludos, yo soy la pastora Jennifer Fenner de Telles de la Iglesia Metodista de Epworth en Gaithersburg, Maryland, y esto es Transformado por la Fe hoy. Continuamos en esos 40 días de Cuaresma, enfocándonos en el Evangelio de Juan. Y en esta semana hemos estado en Juan capítulo 6 con el milagro que hace Jesús con los 5 panes y los 2 peces. En Juan 6, comenzando con el verso 12, encontramos a Jesús instruyendo a sus discípulos después de haber hecho el milagro. Dice el texto, cuando todo el pueblo había tenido suficiente para comer, Jesús dijo a los discípulos, reúnen los pedazos que sobraron para que nada se desperdicie. Así que los discípulos recogieron y llenaron 12 canastas con los trozos de los 5 panes de cebada que dejaron los que habían comido. Lo interesante de estudiar el texto bíblico palabra por palabra es que uno puede enfocarse en los detalles, tal vez en una manera que le dé mejor entendimiento. Me impresiona en ese texto lo intencional que es Jesús en decirles a sus discípulos que no deben de desperdiciar nada lo que sobró del milagro que hizo el Señor. No sé, pero considerando mi vida, hay tantos ejemplos de cosas que el Señor ha hecho en mi vida. Grandes bendiciones que he visto como aceite derramada sobre mi cabeza. Pero ¿cuántas veces al recibir esas bendiciones, esos milagros en mi vida, esas cosas que me lleva a decir gracias, Señor? ¿Cuántas veces en la obra de Dios en mi vida hay pedazos que quedan regados, sobras del milagro, sobras de la bendición, que tal vez yo por no ser intencional o por no tomar el tiempo dejo regado pedacitos de la bendición todavía? Nunca me había considerado que Jesús era intencional en decir no hay que perder nada de la obra del Señor en nuestras vidas. En el Salmo 23 hay esa imagen tan lindo de la copa de nuestras vidas, que el Señor llena mi copa hasta que rebalsa. Tal vez nosotros estamos agradecidos por lo que tenemos en nuestra copa, pero tal vez el Señor nos dice, cuidadito de despreciar lo que rebalsa de tu vida. La forma que la bendición que yo te he dado puede servir aún en los pedacitos que sobran de bendición de los demás. ¿Cuántas veces el Señor actúa en nuestras vidas y dejamos sin usar toda la bendición? En estos 40 días de Cuaresma estamos enfocándonos en cuáles son los componentes de la fe que debemos de agregar a nuestras vidas y cuáles son las cosas que debemos de eliminar. Yo creo que una de las cosas que el Señor nos está instruyendo eliminar en este texto es el sentido de derecho o de privilegio, que cuando el Señor hace milagro en mi vida, como que yo tengo derecho de eso y puedo dejar regado las sobras del milagro. No, yo debo de eliminar ese sentido que tengo el derecho a la bondad de Dios y más bien debo de cuidar cada pedacito de pan multiplicado en mi vida. Lo que puede ser sobra en mi vida puede ser sustento para otro. Lo que puede ser sobra de la bondad de Dios puede ser la semilla de evidencia que necesita otro. La economía del Señor es una economía de abundancia, pero también es una economía de compartir. Más bien la abundancia se encuentra en el compartir. Entonces hoy día yo le invito a no dejar regado los pedazos que sobraron del milagro de Jesús en tu vida.
Dice Jesús que no deja nada que se desperdicie. Más bien, yo le invito a tomar la bendición de Dios en tu vida en su totalidad y compartir los pedazos con otro. Cuando los discípulos recogieron todo lo que se había dejado regado, encontraron 12 canastas llenas de trozos de pan y pescado. 12 canastas, como 12 discípulos, como 12 tribus. El Señor fue intencional en instruirnos en cómo no desperdiciar nada lo que Dios nos da. Gracias, Señor, por cada pedacito de bendición que das en mi vida. Gracias por multiplicar mis recursos, mis esfuerzos, mi fe. Permítame, Señor, no dejar regado nada de tu obra en mi vida, más bien de vivir con el cuidado, la intencionalidad de usar todo lo que usted deposita en mí para bendecir a los demás. Gracias, Señor, por ser abundante y por invitarnos no solamente recibir de tu abundancia, pero de compartirlo, aún lo que es de sobra. En el nombre santo de Cristo pedimos. Amén y amén. Transformados por la Fe Hoy, traído a ustedes por la Iglesia Metodista Edford en Gatesburg, Maryland.